Sin embargo, muchos de nosotros nos vemos limitados por la razón, por lo que nuestros sentidos declaran como verdad. Y la razón nos dice que lo que deseo no puede ser porque mira la evidencia que tengo ante mí. Pero yo te digo que la evidencia de tus sentidos no es más que el fruto de lo que has estado creyendo. Es la cosecha de estados mentales anteriores. Y si quieres cambiar la cosecha, primero debes cambiar la semilla. Cuando la razón niega lo que deseas que sea verdad, estás en el umbral de tu mayor oportunidad, la oportunidad de ejercer el poder divino que habita en ti. Porque dentro de ti está el poder de creer contra toda razón, de atreverte a trascender las limitaciones de tus sentidos y de asumir el sentimiento de tu deseo cumplido. Sabes que posees el poder de creer lo que la razón niega. Déjame contarte un principio que he demostrado en innumerables ocasiones. Ese principio es el siguiente: si asumes que tu deseo se ha cumplido y persistes en esa suposición, como si ya fuera un hecho, lo que asumes debe exteriorizarse en tu mundo. La Biblia nos dice que todo es posible para aquel que cree. Pero, ¿cómo creemos cuando todas las pruebas contradicen nuestro deseo? ¿Cómo creemos cuando la razón se ríe de nuestra ambición? Eso es lo que compartiré con ustedes esta noche. En primer lugar, debes reconocer que tu conciencia es la única realidad. Lo que eres consciente de ser eres. Tu yo soy, tu conciencia es Dios en acción. Cuando dices yo soy, estás proclamando el nombre de Dios. Porque Dios declaró a Moisés, yo soy el que soy. Y esta conciencia del yo soy es el poder creativo del universo. Por lo tanto, cuando dices que soy pobre, que no soy querido, que estoy enfermo, estás creando esas condiciones. Y cuando declaras que soy rico, que soy amado, que estoy sano, comienzas el proceso de convertirte en aquello que declaras ser. Pero el secreto no radica simplemente en la afirmación, sino en el sentimiento. Debes sentir la realidad del estado que afirma ser tuyo, porque el sentimiento es el secreto. El sentimiento es el lenguaje que habla a la mente subconsciente. Tu subconsciente no cuestiona ni discute, simplemente acepta como verdad lo que la mente consciente siente que es verdad, y a partir de esos sentimientos da forma al mundo exterior de la experiencia. Entonces, ¿cómo sientes la realidad de lo que la razón niega? Entras en un estado similar al sueño, un estado en el que la razón está suspendida. En este estado somnoliento y relajado, las objeciones de la mente consciente se aquietan y puedes grabar en el subconsciente la sensación de tu deseo cumplido. Empieza por preguntarte, ¿cómo me sentiría si mi deseo ya se hubiera hecho realidad? Luego captura esa sensación. Sumérgete en ella. Satura todo tu ser con la sensación de haber alcanzado ya tu meta, de haberte convertido ya en la persona que deseas ser, de poseer ya lo que deseas poseer. Consideremos el caso de un querido amigo mío que deseaba un ascenso que la razón decía que era imposible. Había otros más cualificados con más experiencia y formación. La razón le negó su deseo, pero él llegó a comprender este principio. Cada noche antes de dormir, se imaginaba a su superior felicitándole por su ascenso. Sentía el apretón de manos, oía las palabras de felicitación, sentía la alegría en su corazón. Se quedaba dormido en esta suposición. Durante semanas, nada. Cambió en el mundo exterior. La razón se burlaba de él, las circunstancias se lo negaban. Sin embargo, persistió en su suposición. Entonces, un día, de repente, las condiciones se reorganizaron. La persona que iba a recibir el ascenso fue trasladada a otro departamento, y mi amigo, para asombro de todos menos de él mismo, recibió el ascenso que había estado asumiendo que ya era suyo. ¿Qué pasó? Había plantado en la conciencia la semilla de su deseo, y lo que se planta en la conciencia debe producir según su especie. La ley es impersonal, incorruptible. No le importa si la razón dice sí o no. Solo responde a la convicción en la conciencia. Verás, el mundo no está fuera de ti. No hay mundo independiente de tu percepción de él. El mundo que experimentas es el mundo que percibes, y la percepción sigue a la concepción. Primero el concepto, luego la percepción que lo acompaña. Primero la suposición,
luego la percepción que la acompaña. Primero la suposición, luego la experiencia que lo demuestra. Por lo tanto, si quieres creer en lo que la razón niega, debes retirar tu atención de la razón que lo niega. Debes pasar del problema a la solución. Ya no debes verte a ti mismo como alguien que quiere, sino como alguien que tiene. Ya no como alguien que se convierte, sino como alguien que es. El secreto radica en el uso controlado de tu atención. Porque la atención es la forma más concentrada de energía psíquica. Donde va la atención fluye tu energía. Donde fluye tu energía crece la vida. Así que pon tu atención en ser la persona que deseas ser, tener las cosas que deseas tener, hacer las cosas que deseas hacer. Deja que tu atención descanse allí como si ya fuera un hecho consumado. Ahora muchos de ustedes pueden estar pensando, pero eso es una ilusión. Eso es autoengaño. Y les digo a todos ustedes, la transformación comienza con lo que la razón llamaría autoengaño. La oruga debe imaginarse primero como una mariposa antes de que pueda comenzar la transformación. El prisionero debe concebirse primero como libre antes de que pueda alcanzarse la libertad. El pobre debe reclamar primero la riqueza en la conciencia antes de que la riqueza pueda materializarse. Pero no es engaño en absoluto, porque os digo en verdad que la realidad espiritual precede y determina la realidad física, que lo que afirmáis en vuestra conciencia como cierto de vosotros mismos, mientras vuestros sentidos aún lo niegan, es la realidad espiritual a partir de la cual se formará la realidad física. Permítanme recordarles la historia bíblica del nacimiento de Isaac. Abraham y Sara eran viejos, habían pasado la edad de tener hijos, la razón negaba absolutamente la posibilidad de que tuvieran un hijo. Sin embargo, Dios le prometió a Abraham, Sara tu mujer te dará un hijo. Y la Biblia nos dice que Abraham creyó en Dios y que eso le fue contado por justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué derecho utiliza el uso correcto de la conciencia? Abraham se atrevió a creer lo que la razón negaba. Se atrevió a aceptar como un hecho lo que los sentidos declaraban imposible. Y de esa creencia, de esa suposición, vino el cumplimiento de la promesa. Lo mismo ocurre con usted. No necesita saber cómo se cumplirá su deseo. No necesita preocuparse por los medios. Su tarea es simplemente asumir la sensación del deseo cumplido, creer que ya es cierto y persistir en esa suposición hasta que se solidifique en un hecho externo. Recuerda las palabras de Job, decretarás una cosa y se te confirmará. Decretar, declarar, asumir, afirmar que es así. Y si eres fiel a esa suposición, debe convertirse en un hecho en tu mundo. Pero ¿cómo persistir cuando día tras día la evidencia de tus sentidos contradice tu suposición? Aquí es donde viene la verdadera prueba de fe. Y por fe, no me refiero a una creencia ciega, sino a una convicción consciente y controlada de sentir certeza de que lo que has asumido ya es tuyo. Persistes viviendo desde el final. Persistes asumiendo continuamente la sensación del deseo cumplido, especialmente en esos momentos tranquilos antes de dormir. Persiste siendo fiel a su suposición a pesar de todas las pruebas contradictorias, porque la evidencia que le muestra lo que ha sido no puede mostrarle lo que será si cambia su conciencia. Considere la historia del hombre con la mano seca a quien Jesús sanó. Jesús no le dijo, tu mano será restaurada. No le ordenó, extiende tu mano. Pidió al hombre que realizara una acción que razonaba donde es imposible, y cuando el hombre extendió su mano en su imaginación, al atreverse a suponer que podía hacer lo que la razón decentemente podía hacer, su mano fue restaurada. Este es el patrón que debes seguir. Debes atreverte a hacer en tu imaginación lo que la razón te dice que no se puede hacer en realidad. Debes atreverte a estar en tu imaginación, lo que la razón te dice que no se puede hacer en realidad. Debes atreverte a estar en tu imaginación, lo que la razón te dice que no puede ser en realidad. Y a medida que persistes en esta suposición, en este acto imaginario, el milagro se desarrolla. El estado imaginado se convierte en el estado real. Ahora permítanme abordar algunas preguntas que escucho agitarse en sus mentes. Pero Neville, se preguntarán, ¿qué pasa si mi deseo involucra a otra persona? ¿Puedo influir en otro a través de este principio?
En respuesta les digo, no hay nadie a quien cambiar, sino a uno mismo. El vasto mundo entero es uno mismo expulsado. Todos en tu mundo no son más que un aspecto de tu propia conciencia hecho visible. Por lo tanto, cuando cambias tu concepto de ti mismo, cambias tu concepto de los demás. Y como los ves de manera diferente, responden de manera diferente. Por ejemplo, si estás buscando amor, no intentes que otro te ame. Más bien asume que eres amado. Siente la sensación de ser apreciado, valorado, adorado. Vive desde esa suposición. Luego observa cómo la persona se transforma ante tus ojos o ves reemplazada en tu mundo por alguien que encarna el amor que has asumido. Pero podrías protestar: he intentado imaginar mi deseo cumplido, pero nada ha cambiado. A esto respondo: examina cuidadosamente lo que has estado haciendo. ¿Has sentido realmente el deseo cumplido o simplemente lo has visualizado intelectualmente? ¿Has vivido desde la suposición o simplemente la has visualizado intelectualmente? ¿Has vivido desde la suposición o la has visitado ocasionalmente, solo para volver a tu estado mental anterior? El sentimiento es el secreto. Debes sentir la realidad de lo que estás suponiendo. Debes emocionalizar tu suposición hasta que te parezca más real que la evidencia de tus sentidos. Solo entonces impresiona al subconsciente y solo entonces comienza a exteriorizarse. Y recuerda que hay un intervalo de tiempo entre tu suposición y su cumplimiento, el periodo entre la siembra de la semilla y la cosecha. La Biblia lo llama la plenitud de los tiempos. Durante este intervalo no debes vacilar en tu suposición, porque si lo haces, eres como el hombre que plantó una semilla y luego la desenterró a diario para ver si estaba creciendo. Confía en la ley habiendo plantado la semilla en la conciencia, asumiendo el sentimiento de tu deseo cumplido. Realice sus asuntos diarios con la tranquila seguridad de que lo que ha asumido debe objetivarse en su mundo. Algunos de ustedes se preguntarán si hay algo demasiado grande para lograrlo a través de este principio, y les digo que los únicos límites son los que ustedes ponen en su propia conciencia. Todo es posible para aquel que no cree. Algunas cosas no son fáciles, no son razonables. Todas las cosas no son fáciles, no son razonables todas las cosas. Deseas riqueza, salud, amor, fama, logros. Todo esto no son más que estados de conciencia. Y puedes entrar en cualquier estado a través de la puerta de la suposición. Supón riqueza. Y aunque tu cuenta bancaria solo muestre unos centavos, has puesto en marcha la ley que debe traer abundancia. Supón salud. Y aunque tu cuerpo pueda mostrar síntomas de enfermedad, has plantado la semilla que debe florecer en bienestar. Ahora, permíteme hablar de un principio dentro de este principio que, cuando se entiende, puede acelerar la manifestación de tu deseo. Y ese es el principio de la revisión. Al final de cada día antes de dormir, revisa los acontecimientos del día. Pero no los revises tal como ocurrieron si no fueron de tu agrado. Revísalos. Reescribe el guión. Mira el día como te hubiera gustado que fuera. Siente la satisfacción, la plenitud, la alegría de haber vivido el día según tus deseos y no según tus recuerdos. Al hacer esto logras dos cosas. Primero, neutralizas los efectos negativos de las experiencias que no disfrutaste. En segundo lugar, graba en tu subconsciente las experiencias que preferirías tener, preparando así el escenario para experiencias similares deseables en el futuro. Por ejemplo, si has discutido con alguien durante el día, revísalo. Visualiza la conversación teniendo lugar en armonía y respeto mutuo. Siente la satisfacción de una comunicación y comprensión claras. Si fracasaste en algún empeño, revísalo. Visualízate teniendo éxito. Siente la emoción del logro. Esta práctica de revisión no es una mera ilusión o fantasía. Es el uso deliberado de la imaginación para revisar el recuerdo del día y, al hacerlo, revisar las estructuras de la conciencia, que de otro modo perpetuarían experiencias indeseables similares. Recuerda, tus recuerdos son simplemente estados de conciencia en los que has entrado y experimentado. Al revisarlos, estás alterando la conciencia a un nivel fundamental, y como tu mundo exterior no es más que la sombra de tu conciencia, estás
alterando los patrones que dan forma a tus experiencias futuras. Permíteme ahora hablar de la persistencia, porque es aquí donde muchos flaquean. Persistencia no significa esfuerzo consciente continuo, no significa pensar en tu deseo todo el día. De hecho, eso puede ser contraproducente, ya que a menudo surge de una sensación de carencia, un reconocimiento de que aún no tienes lo que deseas. La verdadera persistencia es volver una y otra vez a la sensación del deseo cumplido, especialmente en esos momentos de somnolencia antes de dormir, y permitir que esa sensación impregne tu ser. Es darse cuenta de uno mismo cada vez que se recae en el viejo concepto de uno mismo o en la vieja valoración de la situación y volver suavemente a la nueva suposición. Piénsalo como sintonizar una radio. Si quieres escuchar una emisora en 1900 particular, debes sintonizar su frecuencia. Del mismo modo, si quieres experimentar una realidad concreta, debes sintonizar tu conciencia con la frecuencia de esa realidad, asumiendo la sensación de estar a ser o tener ya lo que deseas. Y a medida que persiste en esta nueva frecuencia de conciencia, su mundo exterior debe reorganizarse para coincidir con sus convicciones internas. Porque esa es la ley. Su mundo exterior es simplemente un reflejo de su mundo interior objetivado, en el tiempo y el espacio. Recuerdo a una joven que vino a mí deseando casarse. Había estado en una relación durante años con un hombre que no mostraba ninguna inclinación hacia el matrimonio. La razón declaraba su deseo imposible, porque el hombre había declarado explícitamente que no creía en el matrimonio. Sin embargo, ella aplicó este principio. Cada noche antes de dormir, se ponía un anillo de boda imaginario. Sentía su presencia en su dedo. Respondía a un nuevo nombre, el nombre de casada que deseaba. Dormía como si su deseo ya se hubiera cumplido. Durante un tiempo nada cambió externamente. De hecho, la relación parecía empeorar. Sin embargo, ella persistió en su posición. Entonces, de una manera que nunca podría haber planeado o anticipado, las circunstancias cambiaron. El hombre experimentó una profunda transformación interior, un cambio de actitud tan completo que le propuso matrimonio para su sorpresa. ¿Qué pasó? Ella lo había cambiado. No, ella se había cambiado a sí misma. Había transformado su propia conciencia de la de una mujer soltera a la de una esposa, y su mundo, incluido el hombre, se reorganizó para adaptarse a su nuevo concepto de sí misma. Esto es crucial de entender. No necesitas manipular a los demás, ni tramar y planear cómo se cumplirá tu deseo. Tu única tarea es asumir la conciencia, el sentimiento, el autoconcepto, que sería tuyo si tu deseo ya se hubiera cumplido. Entonces, la inteligencia infinita de tu mente subconsciente traerá el cumplimiento de maneras que ahora no puedes imaginar. La Biblia dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Esto significa que no dependas de tu mente racional para que te muestre cómo se realizará tu deseo. En su lugar, confía en la sabiduría de tu subconsciente, que conoce 1000 formas de hacer realidad tu deseo, donde tú quizá no veas ninguna. Otra pregunta que surge a menudo es, ¿qué pasa si tengo deseos contradictorios? Esto es muy común, porque el corazón humano es complejo. Puede que desees riqueza, pero temes las responsabilidades que conlleva. Puede que desees una relación, pero temes la vulnerabilidad que requiere. Puede que desees logros, pero temes la visibilidad que conlleva. La solución radica en aclarar tu deseo más fundamental, la esencia de lo que realmente quieres, y asumirlo. Deja que los detalles se resuelvan solos. Por ejemplo, si deseas riqueza, no te centres en la cantidad específica o los medios, sino en la sensación de abundancia, seguridad y libertad que la riqueza traería. Asume ese sentimiento y deja que la manifestación externa tome la forma que sea más apropiada. Ahora, algunos de ustedes pueden preguntarse sobre el momento. ¿Cuánto tiempo debo persistir antes de que mi deseo se manifieste? La respuesta varía, ya que depende de varios factores. La intensidad de tu deseo, la consistencia de tu suposición, el grado en que tu suposición difiere de tus circunstancias actuales y tu disposición a liberarte del apego a cómo y cuándo se cumplirá tu deseo.
La Biblia habla de la plenitud, de los tiempos ese momento, en el que las condiciones han madurado para permitir la manifestación de tu deseo. Este momento no es arbitrario, sino que está determinado por la compleja interacción de la conciencia y la manifestación. Sin embargo, puedo decirte esto, la manifestación a menudo llega cuando más la necesitas, no cuando más la deseas. Y con frecuencia llega en un momento de entrega, cuando has liberado toda la ansiedad sobre su llegada y estás descansando en la tranquila confianza de que lo que es tuyo no se puede perder, que lo que has asumido en la conciencia debe objetivarse en tu mundo. Me acuerdo de un hombre que deseaba un trabajo específico. Persistió en la suposición de que el trabajo era suyo. Sin embargo, pasaron meses sin recibir una oferta. Finalmente se rindió no en derrota, sino con la tranquila seguridad de que el trabajo o algo mejor ya era suyo en su conciencia y por lo tanto debía materializarse en su experiencia. Liberó toda ansiedad, toda comprobación compulsiva de resultados y simplemente vivió desde el estado de estar felizmente empleado. A la semana de esta rendición, recibió la oferta no para el trabajo específico que había buscado inicialmente, sino para un puesto superior en la misma empresa, uno que se ajustaba mejor a sus habilidades y ofrecía mayores oportunidades de ascenso. La ley había funcionado no de acuerdo con su concepción limitada, sino de acuerdo con la esencia de su deseo. Esto me lleva a un punto importante. La ley siempre trabaja para el cumplimiento de esa esencia de tu deseo, no necesariamente de la forma específica que has concebido. Confía en la sabiduría de tu mente más profunda para lograr la expresión perfecta de tu deseo que puede exceder tus expectativas conscientes. Ahora abordemos quizás el aspecto más desafiante de creer aquello que la razón niega, la persistencia de las circunstancias actuales que contradicen tu deseo. ¿Cómo mantienes tu suposición frente a la evidencia aparentemente abrumadora de lo contrario? En primer lugar, reconoce que lo que estás experimentando ahora es el efecto de tus suposiciones y creencias pasadas. No tiene poder para determinar tu futuro, a menos que le concedas ese poder aceptándolo como una limitación de lo que es posible para ti. En segundo lugar, practica la disciplina de la atención. El lugar donde pones tu atención determina tu experiencia. Si te centras en las limitaciones actuales, las perpetúas. Si te centras en tu suposición, en la sensación de que tu deseo se cumple, haces que ese estado se haga realidad. En tercer lugar, cultiva la gratitud por lo que está por venir como si ya estuviera aquí. La gratitud es un estado poderoso que alinea tu energía con la receptividad y la abundancia en lugar de la falta y la limitación. Por último, recuerda que la manifestación externa sigue a la suposición interna, no al revés. No crees porque ves, ves porque has creído. Por lo tanto, persiste en tu suposición a pesar de todas las pruebas contrarias, sabiendo que las pruebas deben ajustarse finalmente a tu suposición si te mantienes fiel a ella. Considere la historia bíblica de Josué y los muros de Jericó. Se ordenó a los israelitas que marcharan alrededor de la ciudad fortificada una vez al día durante 6 días y 7 veces el 7º día. Luego debían dar un gran grito y los muros caerían. Desde la perspectiva de la razón, esto era absurdo. ¿Cómo podían derribar muros de piedra maciza marchando y gritando? Sin embargo, obedecieron persistiendo en una acción que no tenía sentido racional. Y al 7º día después del 7º circuito, cuando gritaron, los muros cayeron. Esta historia ilustra perfectamente nuestro principio. La marcha simbolizaba la persistencia diaria en tu suposición. A pesar de todas las pruebas contrarias, los gritos representan la convicción total y definitiva de que lo que has asumido es ahora un hecho consumado. Y la caída del muro simboliza el colapso de las limitaciones que te han impedido alcanzar tu deseo. Lo mismo ocurre en tu vida. Los muros de las circunstancias que la razón te dice que no pueden romperse caerán cuando persistas en la suposición de que tu deseo se ha cumplido. Alcanza ese momento de aceptación completa, ese conocimiento interno de que lo que has asumido en la conciencia es ahora tu realidad.
Permítanme ahora dirigirme a aquellos de ustedes que se enfrentan a desafíos específicos, problemas de salud, dificultades financieras, problemas de pareja u obstáculos profesionales. En cada caso, el principio sigue siendo el mismo, aunque su aplicación puede variar ligeramente. Si se trata de problemas de salud, desvíe su atención del problema a la solución. En lugar de identificarte con la enfermedad, identifícate con la salud perfecta. Siente el alivio, la energía, la vitalidad que serían tuyos si estuvieras completamente bien. Da gracias por tu perfecta salud como si ya fuera manifiesta. Duerme asumiendo un bienestar perfecto. Si tu problema es financiero, asume la sensación de abundancia. ¿Cómo te sentirías si tuvieras más que suficiente? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo te sentirías si tuvieras más que suficiente? ¿Cómo te comportarías? ¿Qué pensamientos llenarían tu mente si la preocupación financiera fuera cosa del pasado? Asume ese estado. Vive desde esa convicción, especialmente cuando te duermas por la noche. Para las dificultades en las relaciones, asuma la sensación de la relación ideal. ¿Cómo se sentiría si su relación fuera armoniosa, amorosa y satisfactoria? Asuma la sensación de la relación ideal. ¿Cómo se sentiría si su relación fuera armoniosa, amorosa y satisfactoria? Asuma esa sensación. Vea a la otra persona como desea que sea, no como su memoria le dice que es. Porque recuerda, los demás solo pueden desempeñar el papel en tu vida que tu conciencia les asigne. Y si te enfrentas a obstáculos profesionales, asume el sentimiento de logro, reconocimiento, éxito. ¿Cómo te sentirías si te reconocieran, respetaran y recompensaran por tus talentos y contribuciones? Asume ese sentimiento mientras te duermes y observa cómo empiezan a aparecer oportunidades que antes te resultaban invisibles. En todos los casos, la clave está en pasar de la conciencia del problema a la conciencia de la solución, de la conciencia de lo que es a la conciencia de lo que podría ser, y en la realidad espiritual ya es ahora. Debo abordar un malentendido común sobre este principio. Algunos creen que al asumir la sensación del deseo cumplido, están de alguna manera participando en un pensamiento mágico o intentando manipular la realidad. Nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que estás haciendo es alinearte con el principio creativo fundamental del universo, de que la conciencia es la única realidad y que te conviertes en aquello de lo que eres consciente. No estás desafiando las leyes del universo. Estás trabajando con ellas en su nivel más básico. Considera las palabras de Jesús. Por lo tanto os digo que todo lo que pidáis en la oración, creed que lo habéis recibido y será vuestro. Esto no es una receta para el pensamiento mágico, sino una revelación del proceso creativo. Primero creéis, luego recibís. Este es el orden de la creación. Otro concepto erróneo es que este principio requiere un esfuerzo o tensión mental constante. De hecho, es todo lo contrario. El estado más eficaz para impresionar al subconsciente es el de una conciencia relajada y somnolienta, el estado entre la vigilia y el sueño. En este estado, las objeciones de la mente racional se aquietan y el subconsciente es más receptivo a la impresión de tu deseo. Por eso enfatizo el momento antes de dormir como el momento ideal para asumir la sensación de deseo cumplido. A medida que te quedas dormido sintiendo que eres la persona que quieres ser, teniendo lo que quieres tener, haciendo lo que quieres hacer, imprimes ese estado en el subconsciente con una resistencia mínima de la mente racional. Recuerda, la mente subconsciente acepta como verdadero lo que la mente consciente siente que es verdadero, y lo que el subconsciente acepta se hace realidad. Esta es la ley por la cual los sueños se hacen realidad. Pero, ¿qué ocurre cuando, a pesar de tus mejores esfuerzos, la duda y la incredulidad se cuelan en tu mente? Esto es natural y esperable, sobre todo cuando tu deseo parece muy alejado de tus circunstancias actuales. En esos momentos no luche contra la duda. Reconozca su existencia y a continuación vuelva suavemente a su suposición. Si lucha contra la duda, le da poder y sustancia. Si simplemente la observa, redirija su atención a su suposición.
La duda pierde su control sobre su conciencia. Piense en ello como si estuviera adiestrando a un cachorro. No se castiga al cachorro por alejarse. Simplemente con suavidad y constancia lo devuelve a donde quiere que esté. Así que con su mente, cuando se adentra en la duda o la incredulidad con suavidad, sin autocrítica, devuélvala a la sensación de su deseo cumplido. Una práctica que puede ayudar en momentos de duda es preguntarse, ¿cómo sería la sensación si mi deseo ya se hubiera realizado? Luego, capture esa sensación y amplifíquela. Porque el sentimiento es la oración y el sentimiento es el camino hacia el subconsciente. Permítanme ahora compartir con ustedes uno de los aspectos más poderosos de este principio, uno que puede transformar su vida no solo en áreas específicas, sino en su totalidad. Y ese es el supuesto de un nuevo concepto, de sí mismo un nuevo supuesto básico sobre quién y qué es usted. Si bien es valioso asumir que se han cumplido deseos específicos, es mucho más poderoso asumir un nuevo concepto de uno mismo. Para su concepto de sí mismo, su suposición básica sobre usted mismo es la base de la que surgen todas las manifestaciones específicas. Por ejemplo, si su concepto básico de sí mismo es «soy desafortunado, las cosas nunca me salen bien», no importa qué deseos específicos asumas que se cumplen, tu suposición fundamental los socavará. Pero si tu autoconcepto básico es «soy afortunado, las cosas siempre me salen de maravilla», entonces incluso sin centrarte en deseos específicos, tu vida estará llena de manifestaciones maravillosas. Por lo tanto, además de asumir la sensación de deseos específicos cumplidos, trabaja en asumir un nuevo y más elevado concepto de ti mismo. Véase a sí mismo como la persona que le gustaría ser en carácter, en actitud, en perspectiva. Sienta los sentimientos que esa persona sentiría. Compórtese como esa persona se comportaría. Y cuando se duerma cada noche, afirme en silencio pero con sentimiento, «soy lo que deseo ser». Haga de este su último pensamiento, mientras la conciencia se desvanece en el sueño, y su subconsciente trabajará durante toda la noche para que su vida exterior se ajuste a este nuevo concepto de sí mismo. Recuerde que el mundo es su espejo, que le devuelve su concepción de sí mismo. Cambia el concepto y cambiarás el reflejo. Este es el gran arte de asumir, no solo asumir que las condiciones específicas cambian, sino asumir que tú cambias y, por lo tanto, cambiar todas las condiciones. Permíteme compartir contigo un secreto que pocos entienden, pero que puede acelerar la manifestación de tus deseos. Y ese secreto es la manifestación de tus deseos. Y ese secreto es tu deseo ya está cumplido. En la dimensión espiritual, que es la única dimensión real, lo que deseas ya existe. Tu tarea no es crearlo, sino reclamarlo, para entrar en el estado de conciencia donde puedes percibir y experimentar lo que ya es. El tiempo es simplemente una convención de los sentidos físicos, una forma de que la mente humana limitada organice la experiencia. En realidad, todos los tiempos existen simultáneamente. El estado futuro que deseas no está esperando a ser creado, está esperando a que se entre en él a través de un cambio de conciencia. Esta comprensión elimina la ansiedad y la tensión del proceso de manifestación. No necesitas preguntarte si tu deseo se cumplirá. Solo tienes que preguntarte cuándo alinearás tu conciencia con el estado en el que ya se ha cumplido. Por eso enseño a asumir la sensación del deseo cumplido. Al asumir este sentimiento, no estás creando algo nuevo, sino alineándote con lo que ya existe en una dimensión más allá del tiempo y el espacio físicos. Estás sintonizando tu conciencia con la frecuencia en la que tu deseo ya es realidad. El poeta William Blake lo entendió cuando escribió: «La eternidad está enamorada de las producciones del tiempo. La dimensión eterna de la realidad espiritual ama expresarse a través de la dimensión temporal, el mundo físico. Pero esta expresión solo puede ocurrir a través de la conciencia, a través de tus suposiciones y creencias. Así que cuando la razón niegue la posibilidad de tu deseo, recuerda que la razón está limitada a lo que ha sido, lo que se conoce, lo que se ha experimentado en el pasado.
no puede comprender lo que existe en la dimensión espiritual, esperando ser expresado en lo físico. Al asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido, no estás desafiando la razón, la estás trascendiendo. Estás operando desde una ley superior que reemplaza la ley de causa y efecto, tal como la entiende la mente racional. Para terminar, permíteme recordarte una verdad profunda: eres más de lo que pareces. No eres solo un ser físico que tiene experiencias espirituales ocasionales, eres un ser espiritual que tiene una experiencia física, y como ser espiritual tienes a tu disposición todo el poder creativo del universo. La clave para acceder a este poder reside en tu conciencia, en lo que eres consciente de ser. Cuando la razón niega lo que deseas que sea verdad, recuerda que la razón solo habla de lo que ha sido, no de lo que puede ser. Y lo que puede ser está limitado solo por lo que estás dispuesto a asumir como verdad. Por lo tanto, atrévete a asumir lo que la razón niega. Atrévete a creer en la realidad de tu deseo. A pesar de todas las pruebas en contrario, atrévete a decir, aunque todas las cosas lo nieguen, que aún así sé que soy lo que deseo ser. Mientras te duermes esta noche, llévate contigo este pensamiento: yo soy lo que deseo ser. Siente la verdad de ello, descansa en la seguridad de ello, y a medida que persistas en esta suposición, descubrirás el milagroso poder de creer en lo que la razón niega. Porque aquello en lo que crees te convierte en aquello que asumes lo logras, aquello que afirmas en tu conciencia como ya cierto debe manifestarse en tu mundo. Esta es la ley, esta es la promesa. Este es el poder que yace dentro de ti, esperando ser reconocido y expresado. El universo, este vasto poder inteligente que nos rodea, que vive en nosotros, que somos nosotros, no responde a tus deseos. Y sin embargo, esta es la verdad más liberadora que jamás encontrarás, porque desvela la ley real por la que se forma tu mundo, la falacia del deseo. Pero Neville, podrías decir, me han enseñado que debo desear las cosas intensamente para atraerlas. Esta, queridos amigos, es la primera ilusión que debemos disipar. Querer por su propia naturaleza es admitir la carencia. Cuando dices quiero, le estás declarando al universo que no tengo. Y el universo, siendo el espejo perfecto de la conciencia, refleja precisamente ese estado de no tener. Considera por un momento lo que la palabra querer implica realmente. Querer es estar sin, es estar en un estado de ausencia, mirando hacia afuera a algo que no se posee. Y mientras se mantiene firme en esta conciencia de ausencia, la ley, que no hace acepción de personas, sino de estados, debe continuar brindando experiencias que coincidan con esta conciencia de carencia. Conocí a un hombre en Nueva York que durante años proclamó su deseo de abundancia financiera. Afirmaba a diario: quiero riqueza, quiero estar libre de deudas. Sin embargo, año tras año, su situación financiera se deterioraba. Un día, desesperado, acudió a mí y compartí con él lo que ahora comparto con ustedes. El universo no le estaba fallando. Estaba respondiendo con perfecta precisión a su conciencia de querer, de ausencia, de carencia. El estado al que responde, el universo. Si el universo no responde al deseo, ¿a qué responde? Responde infaliblemente a tu estado de ser, a lo que afirmas ser en lo más profundo de tu conciencia. Al universo no le importa lo que quieres, solo le importa lo que eres. Cada momento de tu existencia ocupas un estado. Estos estados son innumerables, pero en este mismo momento estás en un estado. Puede ser un estado de salud o enfermedad, riqueza o pobreza, amor o soledad, y el universo, con precisión matemática, ofrece experiencias que corresponden a este estado. Yo soy, estas dos palabras, son las más poderosas de toda la existencia. Lo que sigue a yo soy da forma a tu realidad. Cuando declaras yo soy rico, aunque tu cuenta bancaria parezca vacía, estás entrando en un estado al que el universo debe responder. Lo que muchos no se dan cuenta es que no es necesario esperar a que haya pruebas externas para reclamar un nuevo estado del ser. De hecho, las pruebas solo seguirán a tu suposición previa. Cuando declaras yo soy enfermo, el universo no analiza si deseas la enfermedad,
Simplemente refleja experiencias que coinciden con esta declaración. Lo que muchos no se dan cuenta es que no es necesario esperar a que haya pruebas externas para reclamar un nuevo estado del ser. De hecho, las pruebas solo seguirán a su suposición previa. Como les he dicho una y otra vez, la imaginación crea la realidad, pero no es lo que imaginas como algo distante o separado de ti mismo. Es lo que imaginas que eres. El sentimiento que pido es el secreto. Mi amado público, aquí nos acercamos al meollo del asunto. El universo no responde a tus pensamientos ni a tus palabras, ni siquiera a tus ocasionales declaraciones, en respuesta a tu constante sentimiento, tu estado emocional, el estado de ánimo que impregna tu ser. Los sentimientos son el lenguaje del alma. Son la verdadera comunicación entre usted y el poder divino que da forma a su mundo. Cuando se siente rico, es rico en conciencia, y el universo debe responder a este estado. Cuando se siente amado, es amado en conciencia, y su mundo se remodela para reflejar esta verdad. Recuerdo a una joven que asistió a mis conferencias en Los Ángeles. Durante años había estado buscando una relación amorosa, pasando de un encuentro decepcionante a otro. Quiero que me quieran, decía con lágrimas en los ojos. Y sin embargo, día tras día, caminaba por el mundo con la sensación de no ser querida y deseada. Le indiqué que dejara de desear y que en su lugar asumiera la sensación de ser profundamente amada. Antes de dormirte esta noche, le dije, siente el calor de unos brazos amorosos a tu alrededor. Siente la certeza absoluta de que eres amada, sin medida. Siguió esta instrucción no una sino noche tras noche. En un mes todo su comportamiento había cambiado. Ya no se movía por el mundo como alguien que busca amor, sino como alguien que se sabe amada. Y como siempre ocurre cuando uno asume un nuevo estado, su realidad externa se reorganizó para adaptarse a su conocimiento interior. La relación amorosa que había buscado apareció en su vida, aparentemente por casualidad, pero perfectamente alineada con la ley, viviendo desde el final. Si el universo responde a tu estado de ser, entonces, el gran secreto de la manifestación es asumir el estado de tu deseo cumplido. A esto me refiero cuando hablo de vivir desde el final. Cuando vives desde el final, no estás mirando hacia un futuro deseado. Lo estás experimentando como un hecho presente en tu imaginación, y la imaginación, cuando se combina con el sentimiento, es la sustancia misma de la realidad y la formación. Piensa en esto. Cada invento, cada edificio, cada obra de arte existió primero en la imaginación de alguien antes de manifestarse en el mundo físico. Los hermanos Wright imaginaron el vuelo humano antes de crear el primer avión. Miguel Ángel vio a David en el mármol antes de que su cincel tocara la piedra. De la misma manera, la vida que deseas ya existe en potencia, esperando que asumas su realidad en la conciencia. El universo no necesita crearlo de nuevo, solo necesita mover las piezas existentes de tu vida para que coincidan con tu convicción interior. Conocí a un médico que soñaba con abrir una clínica para atender a aquellos que no podían pagar la atención médica. Durante años dijo, quiero abrir mi clínica, pero siguió en su consulta convencional. Cuando llegó a comprender el principio que comparto con ustedes esta noche, comenzó a asumir el estado de ya estar dirigiendo la clínica de sus sueños. Cada noche antes de dormir, se imaginaba entrando por las puertas de su clínica. Sentía la satisfacción de tratar a los pacientes independientemente de su capacidad de pago. Escuchaba sus palabras de gratitud. Experimentaba la realización del propósito de su vida no como un acontecimiento futuro, sino como una realidad presente. En 6 meses, una serie de acontecimientos aparentemente inconexos llevaron a la realización de este sueño. Un edificio quedó disponible precisamente en el lugar que había imaginado. La financiación apareció de fuentes inesperadas. Una empresa que estaba renovando su equipo donó suministros médicos. El universo no respondió a sus años de deseo. Respondió inmediatamente cuando él asumió el estado de ser ya lo que deseaba ser, la LAIS impersonal. Amigos míos, debo enfatizar que la ley de la que hablo es completamente impersonal.
No juzga si tus deseos son nobles o innobles espirituales o materiales. Simplemente responde al estado que ocupas. Por eso encontrarás tanto a santos como a criminales que entienden la ley y la usan eficazmente. El santo asume el estado de comunión con Dios y experimenta revelaciones divinas. El criminal asume el estado de robo exitoso y encuentra oportunidades para obtener ganancias ilícitas. La ley en sí es neutral. Es la conciencia del individuo la que determina cómo operará la ley en su experiencia personal. No estoy sugiriendo que uses este conocimiento para propósitos cuestionables. Simplemente estoy ilustrando que el universo no hace juicios morales sobre tus tajallas. Simplemente te refleja la apuesta que has elegido ocupar. Esta comprensión debería liberarte de cualquier creencia persistente de que de alguna manera debes ser digno de tus deseos. La única dignidad requerida es tu voluntad de asumir el estado del deseo cumplido. El universo no responde a tu valía, responde a tu conciencia. El sab descansando en la suposición, habiendo reconocido que el universo no responde a tu deseo, sino a tu estado de ser. Surge naturalmente la pregunta: ¿cómo mantenemos el estado de deseo el tiempo suficiente para que se convierta en nuestra realidad física? La respuesta está en lo que las antiguas escrituras llamaban el Sabbath. Sabbath no es simplemente un día de la semana. Es un estado de conciencia. Es ese momento en el que descansas de tus labores sabiendo que lo que has estado buscando ya es tuyo en la conciencia. Cuando Dios completó la obra de la creación, descansó sabiendo que estaba terminada. Del mismo modo, una vez que hayas asumido el estado de tu deseo cumplido, debes descansar en esa suposición, sabiendo que el trabajo está completo en el nivel de la conciencia y su manifestación física está asegurada. Este descanso no es inactividad. Seguirá realizando sus tareas diarias, pero lo hará desde un nuevo estado de ser, llevando dentro de usted la tranquila confianza de que lo que ha asumido en la conciencia debe por ley convertirse en su experiencia física. A menudo he contado la historia de un hombre que deseaba un ascenso en su empresa. Durante meses había sido ignorado a pesar de sus cualificaciones. Cuando aprendió este principio, comenzó a asumir la sensación de ocupar ya el nuevo puesto. Escuchó mentalmente las felicitaciones de sus colegas. Sintió la satisfacción del aumento de responsabilidad y compensación. Habiendo asumido este estado, descansó en su suposición. No buscó ansiosamente señales de su ascenso. No discutió repetidamente su deseo con sus colegas. Simplemente sabía con una convicción inquebrantable que en su conciencia el ascenso ya era suyo. 2 semanas después, fue llamado a la oficina de su superior y se le informó que debido a una reorganización de la empresa se había creado un nuevo puesto, uno que encajaba perfectamente con sus habilidades y ofrecía un avance aún mayor de 1900, lo que había imaginado. El universo había respondido no a su deseo, sino a su ser al poder creativo de la revisión. Hay momentos, queridos amigos, en los que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nos encontramos atrincherados en estados indeseables. Quizás hemos estado viviendo con una conciencia de enfermedad, dificultades económicas o relaciones tensas durante tanto tiempo que parece imposible asumir un nuevo estado. En esos momentos podemos emplear la poderosa técnica de la revisión. La revisión es el arte de reimaginar los acontecimientos pasados para alinearlos con nuestro estado de ser deseado. No es una mera ilusión o negación de la realidad. Es una reestructuración consciente de nuestra relación con nuestro pasado. Considera que lo que llamamos pasado existe solo en nuestra memoria, y la memoria no es fija, es fluida, sujeta a una reinterpretación constante. Al revisar nuestros recuerdos, alteramos los cimientos sobre los que descansa nuestro estado actual. Recuerdo a una mujer que había tenido una discusión amarga con su hermana que llevó a años de distanciamiento. El recuerdo de esa discusión envenenó sus pensamientos y la mantuvo en un estado de resentimiento y pérdida. Cuando aprendió el principio de la revisión, comenzó cada noche a reimaginar esa conversación crucial. En su imaginación reemplazó las palabras duras con expresiones de comprensión. Sintió la calidez de la reconciliación en lugar del frío del rechazo.
Noche tras noche, revisó este recuerdo hasta que la nueva versión le pareció más real que la experiencia original. Al cabo de un mes recibió una carta de su hermana en la que expresaba su deseo de sanar su relación. El universo respondió no a los hechos históricos, sino al estado de conciencia revisado de la mujer. El poder de tus suposiciones. Amigos míos, profundicemos en lo que realmente da forma a vuestra realidad. Vuestras suposiciones, incluso aquellas de las que no sois conscientes, se proyectan constantemente en vuestra experiencia. Estas suposiciones no son meros pensamientos, son las convicciones profundamente arraigadas sobre uno mismo y el mundo que colorean la percepción y atraen las experiencias correspondientes. Muchos pasan por la vida sin examinar nunca sus suposiciones fundamentales. Asumen que la vida es difícil, que la gente no es de fiar, que el éxito es para unos pocos afortunados o que el amor es fugaz. Y a medida que se aferran a estas suposiciones, la ley les ofrece experiencias que las confirman. Conocí a un hombre de negocios que, a pesar de su inteligencia y ética de trabajo, se encontraba repetidamente en empresas fallidas. Cuando examinamos sus suposiciones, descubrimos que en lo más profundo de su conciencia yacía la convicción de que el éxito requiere lucha y que cualquier cosa que se gane fácilmente no es realmente valiosa. Con este entendimiento es de extrañar que el universo le presentara una lucha tras otra. No estaba experimentando estas dificultades porque el universo fuera indiferente a sus deseos. Las experimentaba porque el universo respondía perfectamente a sus suposiciones sobre la naturaleza del éxito. Una vez que reconoció estas suposiciones ocultas, comenzó el trabajo de asumir deliberadamente sus opuestos. El éxito fluye hacia mí con facilidad, afirmaba antes de dormir. Mi prosperidad beneficia a todos los que toca. A medida que persistía en estas nuevas suposiciones, sus circunstancias externas se transformaron gradualmente para adaptarse a su combustión interna, el acto imaginario. Entonces, ¿cómo hacemos una transición efectiva de nuestro estado actual al estado deseado? A través de lo que yo llamo el acto imaginario. Entonces, ¿cómo hacemos una transición efectiva de nuestro estado actual al estado deseado? A través de lo que yo llamo el acto imaginario, un ejercicio deliberado de la conciencia en el que dejamos de lado temporalmente la realidad física y nos sumergimos en la realidad que deseamos experimentar. El acto imaginario no es soñar despierto ni una fantasía ociosa. Es un uso controlado y decidido de la imaginación para crear una experiencia sensorialmente rica de tu campo de deseos. Durante el acto imaginario, cierras temporalmente la puerta al mundo de los sentidos y te abres al mundo de las posibilidades infinitas. Para que este ejercicio sea efectivo, debe incluir detalles sensoriales. Si deseas un nuevo hogar, no debes simplemente verlo. Debes sentir el pomo de la puerta en tu mano, oír tus pasos en el suelo, oler la frescura del aire, tocar la textura de las paredes. Debes ocupar la escena, como si estuviera físicamente presente. El poder del acto imaginativo no reside en su duración, sino en su intensidad. Un solo momento de inmersión completa en la sensación del deseo cumplido puede ser más eficaz que horas de visualización a medias. La clave está en lograr lo que yo llamo la sensación de realidad, ese momento en el que tu experiencia imaginativa se siente tan sólida y sustancial como cualquier experiencia física. Enseñé este principio a un joven artista que había luchado durante años para que su trabajo fuera reconocido. Cada noche se dedicaba a un acto imaginario en el que se situaba en una galería rodeado de sus cuadros. Escuchaba palabras específicas de aprecio de los asistentes. Sentía la tranquila satisfacción del reconocimiento artístico. En 3 meses fue invitado a participar en una exposición colectiva en una prestigiosa galería, el mismo reconocimiento que había estado imaginando. El universo respondió no a sus años de querer reconocimiento, sino a su suposición de ya haberlo recibido. La otra ley de la cosecha idéntica. Existe un principio articulado en varias tradiciones espirituales que cosechas lo que siembras. Prefiero pensar en esto como la ley de la cosecha idéntica.
lo que sea que plantes en la conciencia a través de tus suposiciones, sentimientos y actos imaginarios consistentes, eventualmente debe florecer en experiencias externas correspondientes. Esta ley opera con precisión matemática. Si plantas maíz, no puedes cosechar trigo. Si siembras suposiciones de carencia, no puedes cosechar abundancia. Si siembras sentimientos de indignidad, no puedes cosechar experiencias de ser valorado y apreciado. Muchos malinterpretan este principio creyendo que si piensan pensamientos positivos de vez en cuando, mientras mantienen una conciencia de limitación, de alguna manera, obtendrán resultados positivos. Pero los pensamientos ocasionales tienen poco poder contra las suposiciones profundamente arraigadas que gobiernan tu sentido básico de identidad y posibilidad. No es lo que piensas de vez en cuando, sino lo que asumes constantemente que eres, lo que crea tu realidad. Tu cosecha será siempre idéntica, en especie a las semillas que has plantado en la conciencia. Recuerdo a una profesora que acudió a mí desesperada por su clase de alumnos revoltosos. «Quiero que sean respetuosos y participativos», dijo. Sin embargo, cada día entraba en un aula, asumiendo el conflicto y la resistencia. Su conciencia estaba llena de semillas de lucha en el aula. Le indiqué que plantara nuevas semillas para asumir que sus alumnos eran capaces, estaban interesados y naturalmente inclinados al orden. Antes de cada clase, se imaginaba la sensación de enseñar a alumnos comprometidos y respetuosos. Sentía la satisfacción de un intercambio educativo significativo. En pocas semanas el ambiente en su aula se transformó. El universo respondió no a su deseo de un mejor comportamiento de sus alumnos, sino a su suposición de que ya experimentaba interacciones ideales en el aula. Persistencia hasta la naturalidad. Mis queridos amigos, la transición de un estado a otro rara vez es instantánea en su manifestación física. Si bien el cambio de conciencia puede ocurrir en un momento, la reorganización de sus circunstancias externas generalmente se desarrolla con el tiempo. La clave para una manifestación exitosa es la persistencia, no la persistencia forzada de obligarse a creer algo en contra de toda evidencia, sino la persistencia natural que proviene de conocer la ley y confiar en su funcionamiento. Cuando asumes por primera vez un nuevo estado, puede parecer artificial como llevar ropa que no te queda bien. Pero si prestas atención constantemente a mantener este estado en la conciencia con el tiempo, se convierte en tu autoconcepto natural. Cuando se logra esta naturalidad, la manifestación de tu deseo está asegurada. He observado que muchos abandonan su trabajo imaginario demasiado pronto. Asumen el estado del deseo cumplido. Durante unos días no ven ninguna evidencia física, inmediata, y concluyen que el principio no está funcionando. Lo que no se dan cuenta es que la manifestación sigue un periodo de gestación natural, al igual que una semilla plantada en el suelo, requiere tiempo para brotar y crecer. Había un vendedor que soñaba con duplicar sus ingresos siguiendo estos principios. Asumió el estado de estar ya ganando la cantidad deseada. Durante semanas mantuvo esta suposición sin ver ningún cambio en sus cheques de comisión. Los hombres menos inteligentes podrían haber abandonado la práctica, pero él persistió. En la 9ª semana, le ofrecieron un puesto de gestión de un equipo de vendedores, un puesto que duplicó con creces sus ingresos. El universo había estado respondiendo a su suposición todo el tiempo, reorganizando las circunstancias de maneras que él no podría haber anticipado para entregar la esencia de su deseo, la distinción entre desear y asumir. A medida que nos acercamos a la conclusión de nuestra discusión, debo enfatizar la distinción crucial entre desear algo y asumirlo como un hecho en la conciencia. Esta distinción marca la diferencia entre aquellos que usan la ley con éxito y aquellos que permanecen perpetuamente decepcionados. Desear sitúa tu deseo en un futuro imaginario que nunca llega. Mantiene la separación entre tú y tu deseo. Algún día dice, el que desea tendré lo que quiero. Y en esta declaración se aseguran de que su deseo permanezca para siempre distante. Asumir, en cambio, colapsa el tiempo, trae tu deseo al momento presente como un hecho consumado. Soy ahora lo que deseo ser,
declara quien asume. Y en esta declaración, se unen a su deseo convirtiéndose en conciencia en lo que buscan ser en experiencia. El universo no responde a tus deseos, responde a tus suposiciones. No entrega lo que quieres, entrega lo que eres. El gran secreto entonces es asumir que eres lo que buscas, y a partir de esta suposición vivir y actuar como si ya lo fueras. Conocí a una mujer que deseaba reconciliarse con su hijo con el que estaba distanciada. Durante años había intentado restablecer el contacto enviando cartas y mensajes que nunca llegaban. Cuando conoció estos principios, dejó de esforzarse por el exterior y se centró en asumir el estado de tener ya una relación amorosa con su hijo. Cada noche antes de dormir, imaginaba una escena que implicaba su reconciliación. Sentía la alegría de su conexión restaurada. Oía su voz expresando amor y perdón. Persistió en esta práctica, transfiriendo su energía de desear una reconciliación futura a experimentar una armonía presente. En 2 meses, recibió una llamada telefónica de su hijo, la primera en más de 3 años. La conversación condujo a una reunión que condujo a la curación de su relación. El universo respondió no a su deseo de reconciliación, sino a su suposición de que era un hecho consumado viviendo en un estado de abundancia. Amigos míos, al concluir este debate quiero abordar el deseo más común expresado por los asistentes a mis conferencias, el deseo de mayor abundancia, prosperidad y libertad financiera. Muchos abordan este deseo desde una conciencia de carencia. Ven el dinero como algo ajeno a ellos mismos que deben esforzarse por adquirir. Creen que la riqueza es un bien limitado y que deben competir con los demás para asegurarse su parte. Y mientras mantienen esta conciencia, el universo les ofrece experiencias de lucha financiera y limitación. La verdad es que la abundancia no es algo que se obtiene, es un estado que se ocupa. Cuando vives en el estado de abundancia, te experimentas a ti mismo conectado al suministro infinito del universo. Sabes con una convicción inquebrantable que todas tus necesidades están cubiertas no desde una fuente externa limitada, sino desde la fuente ilimitada interior. Desde este estado tomas acciones, no desde la desesperación, sino desde la inspiración. Tomas decisiones no por miedo, sino por una sensación de seguridad y posibilidad. Y a medida que vives desde este estado, el universo se reorganiza para reflejar tu conciencia de abundancia. Recuerdo a una mujer que había vivido durante años con ansiedad financiera, preocupándose constantemente por pagar sus facturas. Cuando aprendió estos principios, comenzó a vivir desde el estado de abundancia. Cada noche se quedaba dormida sintiendo el alivio y la gratitud de tener más que suficiente. Durante el día caminaba por el mundo llevando este sentimiento de abundancia independientemente de su saldo bancario. En 3 meses, aparecieron oportunidades de aumentar sus ingresos. Una habilidad que había desarrollado como hobby se convirtió en la base de un negocio rentable. Una inversión que había hecho años antes aumentó de valor de repente. El universo respondió no a su deseo de abundancia, sino a su abundancia de conciencia. La última palabra, fe en Alá. Hemos cubierto mucho terreno esta noche explorando la profunda verdad de que el universo responde no a tus deseos, sino a tu estado de ser. Para concluir, quiero dejaros con una reflexión final sobre el papel de la fe en la aplicación de esta ley. La fe en el contexto de la manifestación no. Es una creencia ciega en algo para lo que no hay pruebas. Es la convicción que nace de comprender que la ley opera con precisión matemática. Es la certeza de que cuando asumes un estado en la conciencia, el universo debe entregar experiencias que coincidan con ese estado. Esta fe no es algo que debas esforzarte por alcanzar. Surge naturalmente de una comprensión intelectual y experiencial de la ley. Cuanto más observes la ley en funcionamiento en tu propia vida, más fuerte se volverá tu fe hasta que se transforme en conocimiento. Empieza esta noche a practicar lo que has aprendido. Elija un deseo que hasta ahora se le haya escapado. En lugar de desearlo, asuma el estado de ya poseerlo. Cree una escena imaginaria que implique su cumplimiento. Sienta la realidad de esta escena.
quédese dormido en este estado. Mantenga esta suposición durante sus horas de vigilia y observe cómo el universo con perfecta fidelidad remodela su mundo externo para que coincida con su convicción interior. Recuerda siempre que al universo no le importa lo que quieres, le importa lo que eres. Asume que eres lo que buscas y por ley debes convertirte en ello en la experiencia. Mis queridos amigos, ha sido un honor para mí compartir estos principios con ustedes esta noche. Que los usen sabiamente para crear una vida de plenitud, alegría y servicio a sus semejantes, porque al final el mayor uso de esta ley no es simplemente adquirir posesiones, sino convertirse en la expresión más plena de su potencial de muerte. Vayan ahora con la confianza de que el poder que da forma a las vidas del mundo dentro de ustedes responde siempre a su conciencia. El universo espera su orden entregada, no a través del deseo, no a través de la súplica, sino a través de la tranquila asunción de ser ya lo que desean ser.